Em dic Tomeu Caimare, som natural de Mallorca y som un investigador dedicado a la genealogía. Me recompensó mucho porque sí que al cabo de 2 años conseguimos que esta chica sí que pudiese poner nombre, cara a su padre, no conocerlo porque ya había fallecido, pero sí conocer a sus hermanos y sí que es un caso fuera de lo que es el trabajo normal de un genealogista. Por ejemplo, contaban las fuentes romanas que los honderos eran tan diestros con la onda, porque, por ejemplo, las madres de los honderos, digamos, de esta población talayótica, para entrenarlos, lo que hacía es que ponían la comida en árboles. Y que los infantes, desde pequeños, tenían que derribar la comida. Que el que no derribaba la comida, no comía. Entonces dicen que eran tan diestros por eso. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa donde mezclamos historia, memoria y un poco de misterio. Para este episodio número 12, les pido que por favor se queden hasta el final, va a estar muy interesante. Va a ser la primera vez que vamos a hablar en este espacio sobre las Baleares. Y para ello tenemos a un investigador, un genealogista, una de estas personas que son como los pontífices, los creadores de puentes entre quienes buscan sus raíces en todos lados del mundo y las Baleares. Bienvenido, Tomeu. Buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Un placer tenerte por acá, Tomeu. Bueno, primeramente, como solemos hacer en este programa, antes de empezar con lo que haces, quería preguntarte sobre ti. ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? ¿Cuáles son tus orígenes familiares? Bueno, yo, como indican mis apellidos, Caimare Calafat, soy natural de Mallorca, son apellidos muy característicos de la isla, como después te explicaré. Yo nací en la capital de Mallorca, en Palma, en el año 73. Mis padres también eran de Palma, de un barrio que se llamaba La Soledad, que fue un barrio periférico a principios del siglo XX. Hubo un plano urbanístico y se conservaban las murallas. Entonces las murallas se tiraron por una cuestión de sanidad y para dar más espacio, para abrir la ciudad. Y entonces barrios que no estaban conectados, digamos que eran periféricos, que no estaban conectados con el centro, con el casco antiguo, pues empezaron a expandirse y recibieron mucha inmigración de otros pueblos de la isla donde había escasez de alimentos, no había oportunidades, etcétera. Y en este barrio de la Soledad se empezaron a crear una serie de fábricas industriales de colchones, zapaterías, y mucha gente empezó a ir a estos barrios. La Soledad, el más conocido a lo mejor es Santa Catalina. Santa Catalina recibió la inmigración fundamental de gente de Andratx, del pueblo de Andratx, y por ejemplo en La Soledad era muy mezclado. Entonces, por ejemplo, parte de mis abuelos ya nacieron allí y eran hijos de mis bisabuelos, eran de pueblo, eran de Santa Margalida, de Alcudia, Sopobla. Entonces, mis bisabuelos, esta generación que vino a Palma a encontrar futuro, a encontrar un trabajo, a encontrar otras opciones, y mientras los hombres seguían trabajando a lo mejor en el campo, en alguna posesión cercana a Palma, las mujeres, por ejemplo, yo tengo recuerdo de mi abuela me contaba todo esto, sí que empezaron a trabajar en las fábricas estas de Can Rivas, que era de colchones, en una zapatería que se llamaba Can Solón, y nada, y vengo de esto, son unos orígenes humildes, familias que eran campesinas, que se trasladaron a Palma en el tránsito del 19 al 20 a buscar nuevas oportunidades. Hubo otra gente que pasó a América, que es lo que antes hablábamos con la ley de nietos. Mis bisabuelos se quedaron en Mallorca y mis abuelos, la mayoría nació en La Soledad y mis padres ya también nacieron en Palma.
Bueno, ¿y en qué momento es que surge el interés por la genealogía? O sea, siempre hay un momento que te dice, oye, yo me voy a dedicar a esto. Ya hice la primera genealogía de mi familia, pero hay otro segundo momento en que dices, me voy a dedicar a esto profesionalmente. ¿Cómo es eso? Bueno, como bien tú dices, imagino que la mayoría de los que nos dedicamos a la genealogía profesionalmente o la gente que se dedica de una manera amateur, sí que tú tienes un primer contacto a través de tu familia. Yo sí que me acuerdo que cuando era muy pequeño, 6, 7, 8, 9 años, oía a mi abuela y a mi padre hablar del tío aquel, la tía aquella, y que hace tiempo que no les veo, que no sé de ellos, que este se casó con fulanito, con menganita, y sí que tengo este recuerdo. Y después, debía ser por esa época, tengo recuerdos que lo tengo por aquí, espera, ¿ves? No sé, después te paso la foto. Mi madre me regaló este libro, no sé si se ve, que es una historia de las Baleares, que fue un proyecto que hizo la editorial Santillana, que no llegó a fructificar. Se sacaron unos libros de geografía de las Islas Baleares, historia e historia del arte. Y como mi madre sabía que a mí me empezaba a gustar la historia, me regaló este libro y para mí fue un descubrimiento porque ahí encontré el primer árbol genealógico que vi nunca, que fue de los Reyes de Mallorca. Y entonces me acuerdo que esto me apasionó y descubrí la manera que lo que contaba mi abuela se podía transformar en un árbol. O sea, toda esta información de la tía Damiana, el tío Sebastián, que todo esto lo podías plasmar de una manera. Y entonces me acuerdo que después interrogué a mi abuela durante meses para preguntarle nombres de parientes, primos, tíos, y estas notas después las pasé a árbol. Y esto ya después lo dejé aparcado porque estudié, como te había comentado, estudié historia y todo esto de los árboles, digamos que lo dejé un poco aparcado. Y ya posteriormente, cuando acabé la carrera, sí que tuve algún encargo del Obispado de Mallorca para una cuestión de la beatificación de una señora, entonces tuvimos que aportar un árbol y para familiares y amigos siempre estabas haciendo algún árbol como regalo. Y ya posteriormente, ahora como 10 años, sí que decidí dedicarme profesionalmente, porque llegué a la conclusión, veías que sí que había gente que le interesaba el tema de conocer sus antepasados y que no sabía cómo buscar, dónde buscar, o había gente que sí o no tenía el tiempo, o había gente que aunque tuviese el tiempo, no tenía los conocimientos. Porque claro, ponerte delante de una partida del 18, 17 y 16 requiere tener los conocimientos de paleografía, de conocer una serie de abreviaturas, de saber leer lo que muchas veces la gente que no ha estudiado historia, no ha estudiado paleografía, que no está metida en el asunto, desconoce. Y entonces le digo, hará como 10 años que fue cuando decidí dedicarme profesionalmente a la genealogía para rellenar un poco este vacío que consideraba que había, de que sí que había gente que podía estar interesada en hacer su árbol, pero no sabía cómo o que no tenía el tiempo para hacerlo. Pues muy interesante cuando comenta esto de que hay personas que querían el árbol para regalárselo a otro familiar. Ahora en estas fechas que son de Navidad, de fin de año, muchas personas le regalan árboles genealógicos a la familia, aprovechan cuando están reunidos. Exacto, sí. Bueno, y antes de ir un poco más allá, porque tenemos en nuestra audiencia muchas personas de América, mayormente son personas de América, que tienen ascendencia balear, pero no lo saben, sin siquiera saberlo todavía. Algunas personas sí conocen algunas de las Islas Baleares como Ibiza por el Festival de Música Electrónica, pero eh, las Baleares son más que eso, son un archipiélago con mucha historia, lengua, mezclas de poblaciones y una identidad hospitalaria. ¿Cómo podemos explicarle a una persona, por ejemplo, de América, que no tenga más allá que el nombre, cómo podemos explicarle qué son las Islas Baleares?
Bueno, como te lo he dicho, es un archipiélago. La descripción básica sería que es un archipiélago que lo que nos explicaban de pequeños, no sé si ahora a mi hijo le explicará lo mismo, compuesto por 5 islas, que son Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Si tú miras un mapa de Europa, obviamente están ubicadas en Europa, y miras un mapa del Mediterráneo, digamos, somos las islas más occidentales. Estamos casi pegadas a España, y de hecho nuestra vinculación histórica, nuestra historia, forma parte básicamente de la historia que ha sufrido a lo largo de los siglos España, la península ibérica, como le quieras llamar. Después veremos Roma, vándalos, bizantinos, conquista catalana conesa, etcétera, ¿no? Geológicamente se distingue un poco Mallorca-Menorca con Cabrera, que es una isla pequeñita que pertenece al término de Palma, que está en la costa de Mallorca. Geológicamente son diferentes de Ibiza y Formentera. Y esto también ha llevado a que las denominaciones en las épocas antiguas correspondan a esta diferencia. Entonces, por ejemplo, desde época antigua, tanto los griegos como los púnicos como los romanos, a Ibiza y a Formentera las llamaron pitiusas. Bueno, el término se aplica más a Ibiza que no a Formentera. Lo que pasa es que como Formentera era un anexo y la evolución siempre ha estado juntas, digamos que también se ha llevado el nombre. Entonces se suelen denominar islas pitiusas. De hecho, todavía son las pitiusas. Y esto parece que el término tiene que ver con que Ibiza era una isla llena de pinos, y el término de pitiusa referiría a la isla de los pinos. Y por el contrario, Mallorca y Menorca se las llamaba antiguamente las islas Gimnasie o Gimnasé. Mi griego no es muy bueno. Y tendría que ver un poco, se ve, con la idea de los sonderos, que después hablaremos, que lanzaban las piedras con las ondas. Entonces se ve que tendría que ver con el verbo este de lanzar. Y esto, por ejemplo, era el término que utilizaban los griegos. Lo que pasa que últimamente hay otra excepción de que a lo mejor no sería un término griego, sino que sería un término púnico, y que también tendría que ver con la cuestión esta de los sonderos, y que sería un poco la isla de los señores lanzadores, una cosa así, que también referiría a los sonderos. Y lo que pasa, este sería un término griego, y el término más común, que es el que se utiliza hoy, que utiliza un poco, que abarca todo el conjunto de las islas, que es el archipiélago balear. Las Baleares sería un término que utilizaban más los púnicos y los griegos, y que también tendría que ver con el término este de los señores de la onda. Lo que pasa es que después los romanos distinguieron entre la isla mayor, Mallorca, y la isla menor, Menorca. Y este serían un poco los nombres que se utilizaron en la antigüedad y el origen. Bueno, están localizadas en el Mediterráneo. ¿Qué tipo, cómo es el clima, cómo es el carácter de la gente ahí? Bueno, el clima es bastante benévolo, digamos que no hace un calor, o sea, no hace un frío excesivo, considero yo. Ahora la gente de fuera de Mallorca me dirá que no, pero es muy húmedo, esto sí que lo tiene, el frío es muy húmedo, sí que si no vas muy abrigado, sí que te penetra en dentro, pero no hace unas temperaturas de 0 y menos 0 como puede hacer en la península. Es muy raro que aquí haga temperaturas de estas tan extremas, tan bajas. Y nevar, la montaña mayor es Puigmayor, la Serra Tramuntana, no recuerdo que hace 1.300 o 1.400 metros, ahí a veces nieva, pero es una cosa muy esporádica también.
y sí que en verano sí que las temperaturas del calor son muy fuertes, 30 y pico. En los últimos años sí que he hecho unos 40 grados, que en verano sí que tienes que estar en algún sitio un poco fresquito porque si no lo pasas mal. Y el carácter mallorquín, yo por la gente que conozco de la península, siempre dicen que es un carácter serio y que vamos un poco a nuestra bola, vamos un poco a nuestro... Y que sí que es cierto que aquí dices, hay una frase que es dasho dasho, que es poco a poco, como que no me metas prisa, que tengo que hacerlo poco a poco. Que vas a tu ritmo. Sí, exacto. Sí, esto de la localización te lo pregunto porque es clave para lo que vamos a hablar ahora, que es un breve recorrido por la historia que pasa en estas islas, que es importante, ¿no? Porque la genealogía empezamos desde la actualidad hacia el pasado y es importante conocer qué nos vamos a encontrar. Que si yo tengo este pasado mallorquín, menorquín, balear en general, ¿qué ADN puedo encontrarme ahí? Sería este el enfoque. Por ejemplo, tengo entendido, según pude hacer una breve investigación, que tenían unos pobladores antiguos, prehistóricos en las islas. ¿Qué se sabe sobre estos primeros pobladores? Bueno, las primeras poblaciones se considera que debieron provenir de la península ibérica, y lo que se quede más obvio es que como Ibiza es la isla que se ve desde la península, debieron primero visitar Ibiza y desde Ibiza debieron ver Mallorca y ya pasar a Mallorca. Y Mallorca y Menorca en los días muy claros se ven claramente. Entonces de Mallorca pasar a Menorca. Las dataciones que se han conseguido hacer en Mallorca nos llevan en Esporlas, es un municipio que está en las montañas, ahora me acuerdo del nombre de yacimiento, al año 7000 antes de Cristo. Y en la zona de Sóller, no, perdón, en Valldemosa, que es otro municipio que está en las montañas, en la Serra de Tramuntana, son dataciones del 5000 antes de Cristo. Entonces, se supone que las poblaciones iniciales habrían llegado esto en torno al año 7000 antes de Cristo. Las causas no se tienen muy claras. Se presupone que tendría que ser por cambios climáticos o por falta de recursos o por peleas con otros grupos. Entonces, cada grupo decidiese pasar a la isla, lo que te he dicho, después pegarse en el salto a Mallorca y el salto a Menorca. Y entonces ya aquí evolucionaron individualmente, o sea, no en relación con la península, y hubo una primera cultura que se llama navetiforme, que se llama así por el tipo de edificación, eran unas navetas, y esto duró más o menos, bueno, estas cronologías son aproximadas y si tú miras estudios concretos, depende un poco digamos, de la escuela, o de la escuela, digamos, arqueológica, si son de Barcelona, de la universidad de aquí, o si estás en Mallorca y en Menorca, también tienen sus diferencias. Pero más o menos se establece que entre el año 1600-1000 antes de Cristo sería esta cultura navetiforme, que se realiza por las navetas, y a partir del año 1000 más o menos hasta la conquista romana, que es del año 123, tendrías la cultura talayótica, que se caracteriza por los talayot cuadrados y redondos, que es lo más emblemático. Pero, por ejemplo, en Menorca tú ya tienes unas construcciones diferentes, que son las taulas y las navetas, ¿de acuerdo? Que es como un barco invertido. Entonces, claro, hay estas diferencias.
Y el periodo talayótico, del año 1000 al 123 a.C., se suele dividir en prototalayótico, talayótico y pretalayótico, que ya se mezcla un poco, ahí ya tienes las influencias de los cartagineses, de los romanos, y ya se mezcla con el periodo de conquista y la creación de las primeras ciudades. Sí, bueno, ya finales de de la época antigua, de lo que ya eran conocidos los honderos baleares, ¿no? Como mismo estuvimos hablando hace un rato, y que incluso fueron muchas veces contratados por romanos y por los cartagineses. Aparecen en sus tropas, en la historia de estas poblaciones antiguas, ¿no? ¿Qué puedes comentar de esto? Y bueno, tengo entendido que también hubo una presencia romana ahí vinculado a este periodo. Bueno, sí, las referencias que hay en las fuentes clásicas de los honderos, las más antiguas, se remontan al siglo IV a.C. y que ya participaban como tropas auxiliares en los ejércitos cartagineses en las guerras de Sicilia. Se cree que debieron participar en la primera guerra púnica, porque después de la guerra, cuando acaba la guerra púnica, cuando las tropas mercenarias se asientan a las afueras de Cartago, tienen un problema con las pagas, ven que no van a ser pagados tal cual, hay una revuelta de los mercenarios, y entre la lista de los mercenarios que se revueltan se refieren a los honderos baleáricos. Entonces, se piensa que si estaban allí asentados, debía ser porque debieron participar en las campañas de la Primera Guerra. Y sí que es seguro su participación en las campañas de la Segunda Guerra Púnica, porque Aníbal los lleva un contingente con ellos a Roma, cuando su hermano Asdrúbal, Aníbal está en Roma, Asdrúbal y Magón se quedan Asdrúbal se queda, su hermano Asdrúbal se queda en la península como su lugarteniente, utilizan algunas batallas también a honderos. Y se sabe que el otro hermano Magón intenta hacer unas levas, entre comillas, esto de levas, intenta levantar un grupo de mercenarios y intenta hacerlo en Mallorca no lo consigue y las hace en Menorca. Y después, cuando Aníbal pierde en la batalla de Zama, sería la última actuación que tenemos de los honderos baleáricos en las tropas cartaginesas. Las imposiciones de Roma son que no pueden contratar mercenarios, entonces ya los servicios de los honderos ya serán para Roma. Será Roma el que contraten, que tengan de sus tropas a mercenarios baleáricos. Y hay referencias suyas en el siglo II a.C., en las guerras contra Yugurta, si no recuerdo mal, y César, en sus campañas de Galia, también lleva contingentes de honderos. Y no sé si la última referencia es en una batalla del 58 o 57 a.C., en las campañas de César. Y ahí ya desaparece. Claro, y entonces viene el periodo de la ocupación romana en las islas, ¿no? Exacto. Sí, bueno, una anécdota que se me ha pasado de decirte, por ejemplo, contaban las fuentes romanas que los honderos eran tan diestros con la onda, porque, por ejemplo, las madres de los honderos, de esta población talayótica, para entrenarlos, lo que hacía es que ponían la comida en árboles. Y que los infantes desde pequeños tenían que derribar la comida, que el que no derribaba la comida no comía. Entonces dicen que eran tan diestros por eso. Y respecto a lo que me decías de la ocupación romana, en el año 123 a.C.,
alegando motivos de piratería, que son motivos que después veremos que se repiten a lo largo de la historia, el cónsul Quinto Cecilio Mételo decide hacer una campaña para conquistar Mallorca y Menorca, porque Ibiza había sido una colonia púnica, después cartaginesa, y cuando se produjo la derrota en la Segunda Guerra Púnica, claro, se convirtió ya en una ciudad federada de Roma. Entonces, digamos que la evolución antigua de Ibiza, Mallorca y Menorca es diferente. Entonces, la conquista romana solo fue de Mallorca y Menorca. El cónsul Quinto Cecilio Mételo vino con los barcos a conquistar Mallorca. Y otra anécdota que se cuenta en las fuentes romanas es que las primeras veces que intentó desembarcar no pudo porque los honderos tiraban las ondas y golpeaban tan fuerte los barcos que hacían agujeros en los barcos y les impedían poder desembarcar. Y que Quinto Cecilio Mételo tuvo la idea de forrar los barcos con pieles de animales para que las piedras rebotasen. Entonces, así sí que pudo desembarcar. Se supone que no encontró mucha resistencia. Parece que en un año ya había conquistado la isla, y tras la conquista de Mallorca pasó a Menorca. Pero bueno, las fuentes no detallan. Las fuentes detallan que conquistó Mallorca y que una vez se estableció en Mallorca, fundó 2 ciudades, Palma, que es la actual Palma, donde se pueden encontrar restos romanos visibles. Y tú, por ejemplo, en la catedral hay unos paneles de cristal cuando vas a la catedral donde puedes ver restos del foro. Y se tiene muy claro el cardo y el decumano de la ciudad. Y después se creó en el norte de la isla otra ciudad, Polentia, que esta ciudad más o menos tuvo actividad desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo VIII, que es una ciudad que actualmente se sigue excavando. Y hay una fundación que ofrece cursos, es la Fundación Polentia. Y cerca de Polentia está la ciudad de Pollensa, que tiene un museo dedicado tiene parte de los restos que se han encontrado en Pollensa. Y después se fundaron más tarde 2 ciudades más, de las cuales no se sabe nada, que son Guyum y Tucium. Pero que este verano sí que salió la noticia de que uno de los poblados talayóticos más grandes que existen, que se llama Son Fornés, que este pueblo se han empezado a descubrir restos nuevos, que tiene una extensión más grande de la que se creía, y con los restos arqueológicos que se están encontrando, que tal vez Son Fornés pudiese corresponder a una de estas ciudades perdidas, a Guyum o a Tucium. Y después se sabe que había una ciudad federada, que es Boker, el pueblo de los restos arqueológicos de Boker o Bokeris, tiene diferentes denominaciones, que son muy cercanos a Polentia, y que era un poblado talayótico que también se sabe que que persistió hasta época romana. Se han encontrado ahí ajuares y restos de lápidas y diferentes cosas. Entonces tendrías el entramado de cuando los romanos llegan a Palma, entre Boque, que esta ciudad federada, y las ciudades que se crean, tendrías estas 5 ciudades que se supone que se repoblaron o que se introdujo una población de 3.000 colonos por parte de Quinto Cecilio Mételo. Pero esto no es seguro si fue Quinto Cecilio Mételo el que la introdujo en el 123 o ya fueron sus descendientes que las introdujeron, porque, por ejemplo, se sabe, por ejemplo, Polentia se supone que se fundó en el año 123 a.C., pero, por ejemplo, las excavaciones han determinado que no hay una vida urbana
hasta el año 80 a.C. Entonces se piensa que la introducción de estos colonos pudo ser posterior y que la fundación de las ciudades, pues a lo mejor pudo ser posterior y no corresponderse al 123 a.C. Pero bueno, es un poco lo que hablábamos antes de que en estos temas de prehistoria y de arqueología de época antigua, romana, vándala, bizantina, cualquier excavación nueva te puede hacer replantear todas las teorías y todas las cuestiones que ahora a lo mejor se tienen por ciertas o por hipótesis. Sí, por supuesto. Entonces tienen básicamente como 5 siglos, ¿no? De tener las Baleares como romanas, ¿es cierto? Sí, la conquista fue en el 123 a.C. y entonces la evolución bueno, esto es Mallorca. En Menorca se fundó una ciudad chanísera y las otras dos ciudades eran también poblados talayóticos que se aprovecharon. Pues, por ejemplo, Mahón, que el nombre antiguo era Magón, por ejemplo, que ahora ya no se cree por los estudios más recientes, la tradición era que recibía el nombre de Magón por el hermano de Aníbal, Mahón. Y en Ibiza tendríamos la ciudad de Ibiza, que era una ciudad federada de Roma. Entonces tendríamos este panorama, el conjunto de las tres islas y estas ciudades, cinco aquí, tres en Menorca y una en Ibiza, digamos, corrieron las vicisitudes quedaron integradas en la provincia de España Citerior y después en el siglo I, cuando Augusto hace una reforma de todas las provincias, en la provincia tarraconense. Y digamos que no tuvieron ninguna cuestión histórica ni papel destacado en ningún tema. A finales del siglo IV, hacia el año 395, si no recuerdo mal, se crea una provincia propia, la provincia baleárica, pero no hay nada especial. Lo más especial que teníamos los sonderos desaparecen de los registros y no hay, digamos, ninguna circunstancia histórica especial. Y esta dominación romana duraría hasta principios del siglo V, hacia, no sé si es en el año 425 o 426, que los vándalos atacan las Baleares y las incorporan a su imperio del norte de África, junto con el resto de islas del Mediterráneo. Y se da el caso curioso, por ejemplo, que aquí, de que mientras en la península hubo visigodos, aquí en Mallorca no hubo nunca un rastro de visigodos. El pueblo bárbaro que se apropió de Mallorca y que la integró a su imperio fueron los vándalos. ¿Y qué pasa entonces? Porque, bueno, me comentas esto, 420 y tanto, el Imperio Romano de Occidente sobre el 476 es que cae. ¿Qué pasa en este periodo después de que ya cae Roma, de que ya las Baleares incluso no eran romanas antes de que cayera? ¿Qué pasa después de eso? Bueno, esto en los años 70, el antiguo director del Museo de Mallorca, el doctor Guillermo Rosselló, acuñó el término de los siglos oscuros, porque sí que se consideró que desde el siglo V hasta el siglo X había en aquel momento, te hablo de los años 70, había muy pocos estudios, muy poca información arqueológica, muy pocos restos para poder hacer un trazado de lo que era la historia de las Baleares, concretamente de Mallorca, en estos 5 siglos. Y se acuñó este término. Entonces, lo que parece es que las Baleares quedaron adscritas al imperio vándalo y cuando Justiniano, el emperador Justiniano, decidió
hace el Renovato Imperio, recuperando algunos de los territorios que se habían perdido, recuperó las Baleares hacia el año 535, 536. Yo con las fechas ahora voy un poco despistado porque como hemos hablado, yo me especialicé en moderna, entonces algunas fechas me bailan. Pero vamos, era al principio, hacia el año 530, 540, se vuelven a reincorporar al Imperio Bizantino, digamos al Imperio de Oriente. Y porque también se recupera una parte de la península que se le quita a los visigodos, y junto con el norte de África forman parte de la provincia Mauritania, ¿no? Lo que pasa que cuando cae este trozo de la provincia de Cartagena en la península, se considera que este dominio ya puede ser más, digamos, más solo nominal que no efectivo. Entonces, que de nuevo otra vez la población de las Baleares y de Mallorca quedará un poco a su libre albedrío, como habría pasado con la dominación vándala. Y entonces poco se sabe hasta que a partir del siglo VIII empiezan, por lo visto, incursiones y razias musulmanas. Entonces, estas incursiones empiezan a principios del siglo VIII y duran hasta principios del siglo X, si no recuerdo mal. Y que en el año 902 es cuando finalmente se conquistan las Islas Baleares por parte de los musulmanes y se le da el nombre de Islas Orientales de Al-Ándalus. Y sí que es cierto que creo que es en esta época del 902 hay una embajada, bueno, las fuentes árabes hablan de que hablan de la población autóctona como rum, y que algunos reyezuelos rum fueron llevados a la capital del imperio para una misión, para tratar cosas. Entonces, se desprende de estas palabras de Reyezuelo Rum de que como los musulmanes se referían a los bizantinos como Rum, que ellos cuando vieron a esta población de Mallorca la identificaron por vestimenta, lengua, costumbres, etcétera, con la población bizantina. O sea, que no debían estar muy lejos de la herencia romana. Debían seguir, imaginamos, latín, algún latín ya yendo para la lengua románica, y las vestimentas en la cultura. Ellos lo asimilaron al concepto rum que ellos empleaban para los bizantinos. Y el hecho de que hablase de reyezuelos implica que podría haber algún tipo de división administrativa o algo entre a lo mejor no reyes, entre jefes locales, algún tipo, pero bueno, te digo, todo esto es lo que se llama los siglos oscuros y no se tiene muy claro. No hay tampoco unas fuentes muy, ¿sabes? Es una época muy desconocida todavía. Y entonces sí que después, a partir del año 902, sí que se incorporan al Andalus, se la llaman las Islas Orientales de Al-Ándalus, y sí que, como en el caso de cuando la época de Roma, la historia ya del 902 hasta la conquista cristiana, al 3229, sí que, digamos, sufre la evolución que sufre en la península. Por ejemplo, hasta el año 1014-1015, que empieza a disgregarse el califato de Al-Ándalus, están eso en su territorio anexo, pero después cuando
cuando empieza a disgregarse y empiezan los reinos de taifas, pues pertenece durante una temporada al reino de Taifa. Después, cuando vienen los almorávides o los almohades, se reunifica otra vez el territorio y pertenece. Entonces, es una evolución, digamos, igual que en la península ibérica, hasta que en el año 1229 las tropas cristianas, las tropas de Jaime I, catalano-aragonesas, deciden otra vez, empleando el subterfugio del peligro pirata de los musulmanes de las islas, de los árabes, de conquistar las islas para asegurar las rutas comerciales a los mercaderes y comerciantes de Barcelona y de Cataluña. Retomamos, si mal no recuerdo, ya habíamos terminado de hablar de la época islámica. Sí, la época islámica, en el año 1229, lo que te decía, que ante las peticiones de mercaderes, de comerciantes, de actuar en contra de Mallorca principalmente, porque sufrían ataques de piratería, Jaime I decide conquistar Mallorca. Y entonces crea una expedición, una armada, y que desembarca en Mallorca en el septiembre de 1229. Y a los pocos días, creo que es el 12 de septiembre, a los pocos días del desembarco, el 12 de septiembre, hay una batalla, la batalla de Santa Ponsa, que está cerca de donde desembarcaron, donde las tropas cristianas derrotan a la resistencia musulmana y se inicia el asedio de la ciudad de Palma, que en aquellos momentos ya no se denominaba Palma. Cuando los musulmanes conquistan la isla, Palma pasa a denominarse Medina Mallorca, la ciudad de Mallorca. Y el nombre romano, el nombre original, que sabemos que tenía época romana, que imaginamos que en estos siglos oscuros del siglo V al siglo X debía ser el mismo, lo desconocemos, pero se presupone. En época musulmana se pasa a Medina Mallorca. Entonces, el asedio, el sitio en Medina Mallorca dura 3 meses, y el último día de diciembre de 1929, el 31 de diciembre, las tropas cristianas consiguen entrar en Medina Mallorca y poner fin al dominio musulmán. Sí que es cierto que hubo una resistencia que pasó las montañas, en Pollensa, en Almenluch, en la Serra Tramuntana, sí que quedaron restos de resistencia que el rey Jaime estuvo un par de años hasta que consiguió eliminarlos por completo. Y esto es en cuanto respecto a la ciudad, a la isla de Mallorca. Lo que decíamos del nombre, Medina Mallorca, después se tradujo a Ciutat de Mallorca, digamos, la ciudad de Mallorca, y que fue esta la denominación que la ciudad tuvo hasta que se volvió a recuperar el nombre, digamos, el nombre romano en el siglo XVIII. Y en cuanto a Menorca, Menorca no fue conquistada por Jaime I. Lo que se hizo fue un trato de feudación con los musulmanes que había en Menorca. Y posteriormente, en el año 1287, los reyes de Aragón la conquistaron. Y en cuanto a Ibiza, Ibiza tampoco fue conquistada por Jaime I. Fue una campaña de magnates nobiliarios, de nobleza y clero, en el año 1235,
conquistaron la isla de Ibiza. Entonces, cada una de las islas fue conquistada de manera diferente. Posteriormente, Jaime I adquirió la isla de Ibiza y unas porciones. La isla se dividió en 4, adquirió una parte y la evolución constituyó el Reino de Mallorca, lo intituló Reino de Mallorca, y este Reino de Mallorca, cuando él murió en el año 1276, en su último testamento fue cedido, pasó a, en aquel momento, su segundo hijo, el infante Jaime, que sería Jaime II de Mallorca. Y este Reino de Mallorca estaba constituido por Mallorca y por Ibiza y por una serie de territorios continentales, que era, digamos, la herencia materna de Jaime I, que eran el Rosselló, la Cerdaña, Montpellier, una serie de territorios en el continente, entre la frontera, la frontera entre la actual España y la actual Francia, la Cataluña Norte, y algunos territorios ya más dentro de Francia, como son el Montpellier, que era el señorío de la madre de Jaime I, que era María de Montpellier, y unas baronías muy pequeñas que son Homelades y Carlades. Entonces, esto cuando se lo pasó a su hijo Jaime II, esta digregación de territorios, por una parte insular, una parte continental, pero separada en diferentes territorios pequeños, uno aquí y uno allí, ya denotaba que el futuro del Reino de Mallorca no iba a ser muy halagüeño. Y efectivamente, en el año 1279, el hermano mayor de Jaime, el rey Pedro III, le solicita vasallaje por el Reino de Mallorca, el cual Jaime II tiene que aceptar. Y después, en la década de los 80, Alfonso III de Aragón, el hijo mayor el sobrino de Jaime, el hijo mayor de Pedro III, hace una expedición y sustrae los territorios insulares, Mallorca e Ibiza, a Jaime II. Y este Alfonso III es el que, aprovechando esta expedición, conquista Menorca en 1287. Entonces, en este momento, Jaime II se queda solo con estos territorios continentales de Rosellón, Cerdeña, Montpellier, etcétera. Y esta situación perdura hasta el año 1295. En el año 1295, con intercesión del Papa, se firma el Tratado de Ammani. Y el Tratado de Ammani, Jaime II debe recuperar los territorios insulares. Entonces, aquí hay un problema que nos encontramos con dos reyes que se llaman Jaime. Jaime II de Aragón, que es el hermano de Alfonso III, que se murió joven, lo sucede, y es el que debe volver los territorios insulares a su tío Jaime II de Mallorca. Esto no se hace efectivo hasta el año 1298, pero con las condiciones del vasallaje de 1279. Y siempre a partir de aquí, Mallorca, digamos, tuvo que seguir las directrices políticas de la Corona de Aragón. Es decir, si Jaime II tenía que hacer una campaña en no sé dónde, pues el Reino de Mallorca tenía que participar con barcos, soldados, etcétera. Entonces, lo que es un reino vasallo. Jaime II reinó hasta el año 1311 y le sucedió su hijo Sancho I. Sancho I reinó hasta el año 1324, todo siguió igual, y a su muerte hubo un poco de disputa porque como no tuvo sucesión directa,
tenía que sucederle un sobrino suyo, Jaime III. Finalmente, los reyes de Aragón aceptaron que darse el trono Jaime III, y este Jaime III, durante su minoría, tuvo la regencia de otro tío suyo, del infante Felipe de Mallorca, obispo de Elna. Y este Jaime III de Mallorca sería el último rey titular del Reino de Mallorca. Pedro, por la otra rama, el nieto, el nieto de Jaime II de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso, acusó a Jaime III de Mallorca de una serie de delitos en contra del rey de la corona. Celebró proceso y el castigo fue la confiscación de territorios. Y entonces vino con una armada y en el año 1343 conquistó de nuevo Mallorca, Menorca. Jaime III tuvo que huir, se refugió en los territorios continentales, en Montpellier y Cerdaña, pero Pedro IV también los conquistó y entre el año 1343 y 1349 digamos que Jaime III solo tuvo la obsesión de recuperar el reino de Mallorca. Vendió parte de los territorios que le quedaban sueltos, estas baronías en el sur de Francia, y consiguió pasar a Mallorca para intentar recuperar el reino en 1349, y tuvo lugar la conocida batalla de Llucmayor el 25 de octubre de 1349, que acabó con la muerte de Jaime III y la captura de su hijo, Jaime, que en casi todas las referencias que encuentres verás que lo llaman Jaime IV de Mallorca, aunque nunca llegó a reinar. Y digamos que aquí acaba lo que fue el reino de Mallorca independiente, porque si bien Jaime IV, que es un personaje bastante interesante, que podría dar lugar a alguna novela o alguna película incluso, ni él ni su hermana Isabel consiguieron nunca recuperar el reino. Y a Mallorca se reintegró definitivamente a la corona de Aragón. Sí, justamente de esta pertenencia a la corona de Aragón se hereda la lengua, ¿no? Se habla a día de hoy en Baleares una variante de una lengua común que existía desde aquel momento, que bueno, me explicarás tú mejor, ¿no? Pero tengo entendido que es distinta, pero se entienden entre valencianos, catalanes, mallorquines, se entienden bastante bien entre ustedes. ¿Qué me puedes comentar sobre la lengua de las Baleares? La repoblación fue mayoritariamente por la gente que participó en la conquista, fue principalmente catalana. De hecho, muchos de los apellidos que hoy tenemos aquí, yo por ejemplo, sí que a lo mejor Caimar y Calafat, mis dos primeros apellidos, son una excepción, pero por ejemplo yo, si rastreo ya entre mis abuelos y mis bisabuelos, tengo apellidos como Barceló, que Barceló significa personas venidas de Barcelona. Pues me entero ahora, tanto que se ve ese apellido por Cuba y tengo amigos con ese apellido, deja que se enteren. Pues Barceló era gente que venía de Barcelona y la apellidaron Barceló. Después también yo tengo el apellido Perelló, bueno, yo tengo mis abuelos y mis bisabuelos, el apellido Perelló y Gallá, que son provincias, ciudades, pueblos de Cataluña. Entonces, la repoblación fue mayoritariamente por gente catalana. Sí que en la expedición de 1229 y posteriormente sí que hay otros contingentes. Participan gentes de Marsella, gentes de Génova. Entonces, digamos que hay en este origen de la repoblación hay una mezcla, pero que el peso mayoritario, y así lo indican algunos apellidos, es de población catalana. Entonces, claro, el idioma
el idioma que, digamos, que se estableció aquí tras la conquista fue el catalán. Entonces, nosotros lingüísticamente pertenecemos a lo que se llama el catalán oriental. Si tú ahora te pones un mapa con los territorios de la antigua corona de Aragón y se hace una franja más o menos que divide Cataluña, entonces digamos que Cataluña y nosotros estamos en el lado oriental y porque tenemos unas características lingüísticas un poco más común. Pero sí que es cierto de que tú hablas con un catalán, sea de Tarragona, Gerona, con un valenciano. De hecho, yo tengo un cuñado valenciano y tú te entiendes. Pues no hay problema. De hecho, cuando yo estudiaba, a nosotros siempre nos decían que nosotros, digamos, somos la forma más pura de catalán, porque no hemos tenido tanta influencia del castellano como en la península. Y de hecho nosotros tenemos una peculiaridad que en Cataluña se conserva muy poquito, que nosotros salamos. Salamos quiere decir, nosotros no utilizamos para hablar coloquialmente, me refiero. No utilizamos el artículo literario, utilizamos el artículo salat. No decimos el coche, decimos es cocho. Entonces tenemos estas formas de es, sa, para coloquialmente referirnos al artículo literario. Y entonces es una peculiaridad que nosotros conservamos y que el resto del catalán ha perdido. Y claro, y dentro de Mallorca también es muy diferente. Muy diferente. O sea, tú cuando hablas con un menorquín o un ibicenco, tú también denotas que no son de Mallorca. Tienen su propio acento e incluso dentro de Mallorca hay según qué pueblos que tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, ahora que hablábamos de esto del artículo salat, hay un pueblo que se llama Pollensa, que ellos no utilizan ni el literario ni el salat. Ellos tienen un artículo propio que es como un artículo literario, que es u. Y ellos, por ejemplo, no dirían escocho, dicen u cocho, para referirse entonces, claro, tú, por ejemplo, después, tú sabes si una persona es de Sawyer, porque, por ejemplo, ellos no suelen hacer la O en según qué casos la han transformado de nu. Entonces, por ejemplo, mi nombre no es Tomeu, es Tumeu. Entonces, una persona que te habla con la U muy marcada, pues tú ya sabes que es de esta zona de Sawyer. Si te hablan con el Ucoch, Upi, tú ya sabes que te hablan de Pollensa. Y te digo, y los menorquines y los ibicencos, tú enseguida, cuando lo oyes, denotas que no son de Mallorca. Pero bueno, todos son de nosotros. Es como un castellano de Cádiz que se entiende con un castellano de Asturias, a pesar de las diferencias lingüísticas que puedan tener. Podemos mostrarle a la audiencia, sobre todo a quienes tienen antepasados en las Baleares, cómo suena este idioma. Sí, bueno, voy a decirte. Em dic Tomeu Caimari, som natural de Mallorca y som un investigador dedicat a la genealogia. Y lo que te he dicho es que soy Bartolomé. Tomeu es el diminutivo de mi nombre en mallorquín. Pues yo me llamo Bartolomé, el nombre en mallorquín, catalán, como quieras decir, es Bartomeu y el diminutivo es Tomeu. Y entonces lo que te he dicho es que yo soy Tomeu Caimari, que soy natural de Mallorca y soy un genealogista de la isla que me dedico a la investigación. Sí, me habían dicho que en las islas, en las Baleares, los diminutivos solían ser al final del nombre, que era algo atípico. Por lo general se dice de Manuel Manu, ¿no? Al inicio, pero allá era al final. Era Sí, bastante... el diminutivo este de Tomé es muy típico de aquí, porque yo a veces sí que en alguna persona de Cataluña sé que se ha llamado Bartomeu, como yo, pero que no emplean
este diminutivo. Y a veces cuando he tenido contactos con profesores o colegas de fuera, enseguida te dicen, esto de Tomeu es muy mallorquín, enseguida te calan. Sí. Bueno, estábamos parados ya casi que terminando este recorrido histórico en la corona aragonesa, o sea, las Baleares aragonesas. ¿Cómo? A ver, esto es un tema polémico, así que vamos a hacer grandes pinceladas para la audiencia de América. ¿Cómo después se integra a España las Baleares? ¿Cómo es este proceso de integración a las Baleares? Bueno, después del fin del Reino de Mallorca, la evolución histórica es la misma de los territorios del continente, de la península, de Aragón, Cataluña y Valencia. Y, claro, al principio del siglo, es decir, con el compromiso de Caspe, en 1412 se elige una dinastía, la dinastía, digamos, del Casal de Barcelona se extingue, se elige a un rey de Castilla, de la Casa de Trastámara, con lo cual esta dinastía está en Castilla y en Aragón. Después se unifica con los reyes católicos, que son primos, creo recordar, son primos segundos. Entonces, después pasan el trono a Carlos I, Carlos V de Alemania. Entonces, aquí ya tendrías la evolución de Austrias, de Carlos I a Carlos II. No hay ninguna cosa especial en la historia de Mallorca en esta época. Tal vez lo más destacado por lo que supuso fue que sí que Carlos V sí que tuvo, igual que Felipe II, tuvo en la Puerta Sublime, en los otomanos, a uno de sus máximos adversarios. Entonces sí que Mallorca y Menorca solían, y bueno, Mallorca, Menorca y Ibiza, el conjunto, solían sufrir las razias de los piratas musulmanes, piratas otomanos, Barbarroja, etcétera. Entonces, estas incursiones solían ser razias muy puntuales, se acercaban a la costa, desembarcaban y si había alguna posesión o encontraban a alguien en la costa, lo secuestraban y lo raptaban. Pero en el caso de Menorca, en este contexto de esta guerra constante con los otomanos, en 1558 sí que se produce lo que en Ciudadela llaman el año de la desgracia, de que sí que hubo un desembarco pirata musulmán y cautivó a toda la población y se los llevaron al Imperio Otomano como esclavos. Y sí que esto lo hablábamos antes por el tema este de la cuestión de la repoblación. Claro, que después se tuvo que producir una repoblación nueva porque la ciudadela se quedó casi sin habitantes, hubo muy pocos supervivientes. Y en Menorca también hay otro dato curioso, que es que también en el siglo XVI, a raíz de estas incursiones piratas musulmanas, otomanas, se decide construir el castillo de San Felipe. Que el castillo de San Felipe es un tema que está muy estudiado. Sí que se trajo guarnición de la península. Y esta guarnición sí que se mezcló con población de Menorca, pero también tuvo mucha endogamia. Y eso es otra aportación, digamos, de ADN diferente a la que nos podríamos encontrar con la población de la repoblación inicial del 1229. Y Ciudadela fue repoblada con gente de la isla, pero también con
con gente de Mallorca. Entonces aquí también tendrías una mezcla de repoblación. Y a finales de, bueno, lo que comentábamos, nos iríamos de los Austrias, pasaríamos a los Borbones al principio del 18, y un poco antes de la muerte de Carlos II, en 1700, en el año 1697, se produce la repoblación definitiva de Formentera. Formentera había tenido picos en época romana, a veces había habido población, a veces no, en época medieval también, y en el año 1697, 95, 97, se produce la repoblación definitiva hasta hoy. Entonces, digamos, estas son las peculiaridades que podríamos probar en cuestión de temas de repoblación de ADN y todo esto. Y a partir del año 1700, lo que comentábamos, muere Carlos II, se inicia el reinado de Felipe V, los Borbones acceden al trono español, y aquí se inicia el conflicto conocido como la Guerra de Sucesión Española, que dura hasta 1715. Y aquí la peculiaridad de las Baleares de Mallorca es que Mallorca y Ibiza, digamos, siguen un camino común. Son a partir del año 1706 se pasan al bando del archiduque, y en el año 1615 son reincorporadas a los territorios de Felipe V con la expedición del caballero de Asfel. Pero, y ya, digamos, tienen un rumbo común hasta la entrada del siglo XIX. En cambio, Menorca tiene una evolución diferente a lo largo del siglo XVIII, que también es bastante conocida. Menorca, en 1708, la escuadra anglo-holandesa que había estado en Mallorca en 1706, en 1708 está en Menorca, en Mahón, y toman la isla. Pero los ingleses, en teoría tenían que tomarla para el archiduque, pero los ingleses deciden quedarse y controlarla. Este hecho es reconocido por el Tratado de Utrecht de 1713, no me acuerdo qué artículo es, que sanciona que Menorca pasa a soberanía inglesa, igual que pasaría Gibraltar en la península, y esta primera soberanía inglesa dura hasta el año 56, 1756, y de 1756 al 63 hay una soberanía francesa. Del 63 al 82 vuelve a haber una soberanía inglesa. En el 82 la monarquía hispánica consigue recuperarla y la recupera hasta 1798. Y después hay un tercer y último dominio o soberanía inglesa que dura de 1798 a 1802, en que se reincorpora definitivamente a la corona española y vuelve a tener una historia en común con Mallorca e Ibiza, que ya lo tenían desde 1915, y a partir de aquí ya hasta hoy. Bueno, hemos hecho un recorrido, todavía quedan muchas cosas por comentar, muchos detalles, ¿no?, de la historia de las Islas Baleares, pero creo que lo podemos dejar hasta aquí y podremos seguir haciendo otro programa más para la historia, que da para mucho, da para mucho. Entonces hay eventos más recientes que pudiéramos incluir y tal, pero yo creo que ahora tenemos todo el terreno para hablar sobre genealogía. Ahora sí vamos a hablar sobre la genealogía en las Islas Baleares, que ya las tenemos bien explicadas. Entonces, ¿cómo es investigar en las Islas Baleares? ¿Qué tiene de distinto respecto a la investigación en Península, por ejemplo? Bueno, aquí la cuestión cronológica te determina fundamentalmente, porque hemos hablado de la conquista cristiana de 1229, claro, el grueso de fuentes o a partir de que se producen una serie de documentación que está conservada y guardada y que es abundante, es a partir de la conquista cristiana. Entonces,
Claro, yo a veces alguien me dice, ¿y no nos podemos remontar en el árbol genealógico a los musulmanes? No, es imposible, porque no hay manera, no hay fuentes, no hay registros como los cristianos, de bautizos, matrimonio y funciones, no tenemos, se conservan cosas, pero no hay nada que permita hacer una conexión entre familias, las pocas cosas que se conocen de los musulmanes, las familias, digamos, de gobierno, no hay nada que permita hacer una conexión con la repoblación cristiana. Entonces, por una parte, la documentación cristiana comenzaría a partir del año 1229-1230 y los registros parroquiales, claro, son un poco posteriores, que son digamos que son los fundamentales para un genealogista. Entonces, aquí nos movemos en que hasta que el Concilio de Trento no dictó que había que haber registros parroquiales, en Mallorca no se instituyeron. Claro, nos vamos al año 1545-68, que es cuando de una manera sistemática se producen los libros parroquiales con estos registros. Sí que es cierto que según qué parroquias te puedes encontrar una sorpresa de que hay algún libro que te lleve al principio del siglo XVI o finales del siglo XV. Y, por ejemplo, yo estoy haciendo un árbol de una localidad que se llama Sineu, y en Sineu, por ejemplo, los libros de bautismos empiezan en el año 1502. Entonces, claro, tienes estos 60 años más que te pueden permitir una o dos generaciones más. Y después sí que es cierto que sí que se conservan las licencias matrimoniales, no todas, en el siglo XV se conservan parte, porque era muy importante, porque claro, como la población, digamos, era muy reducida, no había una gran población, claro, estaba la cuestión de las dispensas, de que no te casases con un pariente según qué grado. Entonces, se conservan registros de licencias del 15 y del 16 anteriores a los libros parroquiales, a los matrimonios, por esta cuestión de las licencias, de que tenías que pedir, si te casabas con un pariente en tercer, cuarto grado, tenías que pedir una dispensa. Y junto al, ya a partir del siglo, digamos, del Concilio de Trento, tendríamos los registros parroquiales hasta hoy, que estos registros parroquiales los puedes, digamos, complementar con otro tipo de fuentes, como son, por ejemplo, está el Archivo del Reino de Mallorca, que sí que tiene una sección de notarios. Entonces, después está otra sección que es las escribanías. En las escribanías están las congregaciones, que es, digamos, como un registro, digamos, entre comillas, muy entre comillas, como un registro de la propiedad antiguo, de que tú, si tenías un trozo de tierra en una posesión, señalabas que era tuya, y muchas veces dicen, bueno, es mía porque yo la heredé de mi padre y que la recibió de su abuelo, que la recibió de su bisabuelo, y en esto si son del siglo XVI, claro, te puedes ir hasta finales del 16, hasta principios del siglo XVI o finales del XV. Puedes ganar un par de generaciones en cuestión de genealogía. Y nada, las sistemáticas, digamos, las que nos interesan a los genealogistas, es parroquiales, Concilio de Trento, y después ya es buscar otra serie de fuentes que te puedan permitir datos para ir más atrás. Pero como mucho yo he visto árboles de gente que a través de cabreaciones, de testamentos, de donaciones, ha conseguido llegar al siglo XIV, pero son contados. No todo el mundo en Mallorca va a conseguir llegar tan lejos. Y se me había trabado el micrófono aquí. Iba a preguntar, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, investigar en Menorca, Mallorca, Ibiza? ¿Qué diferencia hay? Bueno,
en Menorca e Ibiza tenemos el problema de la guerra civil. Aquí en Mallorca la guerra civil no supuso una destrucción de fuentes eclesiásticas, de fuentes parroquiales. Aquí, quitado alguna excepción de que algún libro en alguna parroquia haya desaparecido o algo, tienes los registros que contábamos desde el Concilio de Trento hasta aquí seguidos. En Menorca y Ibiza sí que hubo mucha destrucción de material en la guerra civil. En Menorca, fundamentalmente en Mahón y en otros sitios, y en Ibiza fue más generalizada. Claro, que te encuentras que para hacer estudios genealógicos o localizar documentación de según qué partes, tienes que acceder a otro tipo de fuentes. Y, por ejemplo, ¿la lengua puede ser una barrera para alguien que no haya nacido en Baleares para investigar? Sí, bueno, claro, a partir del 18, digamos de la segunda mitad del 18, un poco más, 1368, los registros eclesiásticos tenían que estar en castellano. La documentación notarial también te la empiezas a encontrar en castellano. Pero digamos que del 17, 16, 15, claro, ya es catalán y más antiguamente latín. Entonces, claro, la gente que si tú no hablas catalán, pues sí que es un problema para a lo mejor poder entrarte a la documentación de Mallorca. Después, claro, también depende de la letra del notario. Pero el notario es que es una letra, un escribiente que es una letra perfecta, y hay otros que Dios te ayuda, aunque seas de Mallorca. Y después, claro, si tú ya estás acostumbrado, imagino como vosotros, si tú estás acostumbrado a los archivos de Cuba o a los archivos de Puerto Rico, pues tú te haces a la letra y empiezas a conocer las abreviaciones y empiezas a conocer, si tú vas trabajando un notario, pues esto es una P, esto es una T, y eso son cosas que te ayudan. Pero sí que a lo mejor el catalán, a lo mejor para la gente que viene de fuera y que no sabe que aquí se habla catalán y que te puede encontrar catalán, puede ser un problema. Bueno, ahora adentrándonos ya en tu trabajo puntualmente, no en la genealogía global, sino en tu trabajo como investigador, ¿cuál fue tu primer trabajo que te haya marcado como genealogista? Bueno, yo los primeros encargos que recibí cuando yo me dediqué de una manera profesional fueron árboles, todos. Ya depende del interés de la gente, es más atrás o menos. Hay gente que dice, no, yo hasta donde se pueda llegar. Hay gente, lo que comentábamos antes, hay gente que para hacer un regalo dice, no, yo solo quiero un par de generaciones. Pero sí que ya de una manera profesional, sí que uno de mis primeros encargos, que salía un poco del tema de la genealogía, aunque tuvimos que hacer genealogía, fue el caso de una chica uh, que de una chica inglesa que contactó conmigo porque a través de un amigo común, porque estaba buscando a su padre, porque a los 20 años, 20 y pocos años, le dijeron que su padre no era su padre, y entonces ella se había hecho unas pruebas de ADN y todas las coincidencias que le salían eran en Mallorca. Pero, claro, esto que hablábamos de la lengua, claro, Mallorca es un mundo, porque en todos los pueblos todo el mundo es primo, todo el mundo es pariente. Entonces, claro, a esta chica le salían unas coincidencias que sin un genealogista de aquí para poder trazar el árbol de todas esas coincidencias era muy difícil saber estas coincidencias de dónde salían. Y este fue un caso muy interesante porque hubo una parte de trabajo genealógico, de entrevistas con los posibles candidatos y después me recompensó mucho porque sí que al cabo de 2 años conseguimos
que esta chica sí que pudiese poner nombre, cara a su padre, no conocerlo porque ya había fallecido, pero sí conocer a sus hermanos y sí que es un caso fuera de lo que es el trabajo normal de un genealogista. Em dic, Tomeu Queimares, Sí, sí, som natural de bueno, ya Mallorca estos son i som un más investigador dedicat a reconexiones, la hay muchas genealogia. emociones por medio. Ya estaba el uso del ADN también, cosa que Sí. antes era imposible. Ya no puedes venir preguntando y en otra época, ¿no? Y bueno, bueno, es que esto, te iba a hacer dos preguntas. Una, si tienes alguna anécdota, algo divertido, algo fuera de lo común, y otra es lo más sorprendente que te hayan encargado, pero yo creo que este relato que me has hecho cae en el medio de las dos cosas. No sé Sí, qué crees. claro, yo la mayoría de encargos que tengo son, digamos, árboles. Es cierto que estos 3 últimos años, lo que comentamos que con la ley de nietos ha habido muchas peticiones porque había mucha gente descendiente de mallorquines que necesitaba ayuda a localizar una partida. A veces había gente que, que sí que tenía datos o tenía la población, pero yo me encontré casos de gente que simplemente decía Mallorca, no sabía nada más. Y sí que es cierto que estos 3 últimos años hubo mucha cosa de esta. Bueno, retomando, sí que hay mucha cosa de genealogía y después ahora por ejemplo, estoy en varias cosas, estoy con un señor de aquí que lo estoy ayudando a hacer una investigación, no de su familia, sino una investigación de una familia importante de su pueblo para hacer una publicación. Hay un tema de una herencia de aquí que ha salido en muchos medios de comunicación, que no estamos con el tema de la herencia, sino digamos, del genearca de la familia, conseguir toda la documentación posible para intentar hacer una biografía de este señor. Entonces, es una mezcla de lo que haces al final es una mezcla de cosas. Sí que hay muchos árboles, gente de aquí, gente de fuera que tiene una parte de antepasados mallorquines y curioso, yo lo único lo que he encontrado más curioso que no sabía que existía, esto lo supe cuando me lo encontré. Esto lo que estábamos hablando de las dispensas de tercer y cuarto grado. Bueno, las dispensas de consanguinidad, después están los grados de afinidad, que es una cosa diferente. Pero en los grados de consanguinidad, claro, yo me lo encontré haciendo los primeros árboles, no sabía que existía, me llevé una sorpresa. Me encontré dispensas por una cosa que se llama honestidad pública. Y aquí la cuestión era de que uno de los cónyuges había tenido algún tipo de relación, de prometido, o a lo mejor le habían dado la licencia matrimonial con un familiar en primer grado del otro. Y entonces, esta es la cosa más curiosa que yo me he encontrado, que desconocía por completo. Sabía que había licencias en tercer y cuarto grado, que muchas veces aquí, dado la endogamia de las islas y que había poca población, a veces te encuentras en una misma licencia, que a lo mejor es una licencia en tercer cuarto por un grado y en cuarto grado por otro. O sea que tenían dos tipos de parentesco, pero nunca me había encontrado las licencias de honestidad pública, que me he encontrado, tampoco no es que me haya encontrado una barbaridad de casos, me he encontrado 2 casos, pero sí que son unas cosas un poco peculiares porque yo nunca había oído hablar de ellas. Sí. Hace un rato también comentabas, ¿no? Hablando de estas cosas, herramientas y material que uno tiene para hacer la investigación. Comentabas que, por ejemplo, algunos apellidos eran muy típicos de algunas zonas, que nada más que con tú oírlo ya sabías, son puramente de Mallorca o son de tal poblado. ¿Qué puedes comentar sobre esto? ¿Qué tipo de apellidos son estos? ¿Están vinculados a momentos históricos específicos? ¿Cómo es? Bueno, sí que hay apellidos que con el paso de los años
tú ahora ya no, porque la cosa se ha mezclado, pero sí que puedes ubicarlos en según qué pueblos o espacios geográficos. Por ejemplo, en el pueblo de Manacor, pues son muy comunes los apellidos Riera y Galmes. Aquí, por ejemplo, yo vivo en Puerto Colom, que está en el término de Felanich. Aquí, por ejemplo, son muy típicos los apellidos Obrador, Maimó, Adrover. Por ejemplo, en la zona del norte de la isla, en el noroeste, en los términos de Artà, hay tres términos, que antes era uno, antiguamente, Artà, Son Servera y Capdepera, que, por ejemplo, el apellido Cervera está muy vinculado a Son Servera. Pues, los apellidos muy típicos de allí son Giscafré, Melis, Gili. Entonces, tú, cuando yo alguien, por ejemplo, de la Ley de Memoria Democrática, me decía, no, esto que te decía, muchas veces me decían, no, yo solo sé que es de Mallorca. Claro, yo por los apellidos ya podía intuir un poco por dónde podía ser la cosa. Entonces, claro, imagino que los genealogistas de la península puede ser, pero me imagino que los apellidos no serán tan concretos como aquí. Entonces, aquí el hecho de ser un genealogista de aquí y trabajar las fuentes de aquí y conocerlas y conocer la dinámica de los apellidos y conocer la dinámica de los nombres, porque, por ejemplo, aquí también hay una cosa muy propia que no existe en Menorca, en Ibiza. Aquí, por ejemplo, que está desapareciendo, que se ha desaparecido, y más o menos la puede tratar del siglo XVI, había una tradición a la hora de poner los nombres. Entonces, al primer hijo se le ponía el nombre del abuelo paterno, al segundo del abuelo materno, al tercero el del padre, y a partir del cuarto el de tíos o tíos abuelos, siempre alternando la rama paterna y la rama materna, y con las chicas igual. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, si estás haciendo un árbol, esto te sirve de mucha ayuda, porque si yo sé que mi antepasado se llama Tomeu Caimari, pero sé que los abuelos, uno se llama Juan, el otro Pedro, y que el padre se llama Lorenzo, este Tomeu Caimari tiene que ser un cuarto o un quinto hijo. Sé que tengo que localizar antes a un Juan, a un Pedro y a un Lorenzo. Entonces, por ejemplo, esto es una cosa muy típica de aquí, que me pedías antes las diferencias entre Ibiza y Menorca. En Ibiza y en Menorca esto, por ejemplo, no existe. Entonces, claro, aquí, entre la tradición de los nombres, conocer los apellidos, pues sí que es necesario, lo que comentábamos, un genealogista de aquí, pero conoce estas dinámicas, conoce estas peculiaridades, sabe reconocer un apellido enseguida o por ejemplo, uno de los últimos casos que tuve de memoria democrática, me escribió una chica y me decía, es que el apellido de nuestra familia es Marroche. Y dije, Marroche. Dije, a mí, Marroche no creo que sea, digo, debe ser Marroch. Y claro, es que ellos cuando ellos pasaron a Sudamérica, claro, se deformó en algún momento por algún funcionario o por alguien. Entonces, claro, conociendo los apellidos, tú enseguida puedes identificar algún tipo de errata, fallo de formación de los apellidos. Sí, estaba pensando, por ejemplo, y esto es un caso más personal mío, una familia en Cuba, en el pueblo donde yo nací, San José de las Lajas, en los alrededores de La Habana, tiene el apellido Cardo, que es un apellido que lo he visto solo en los alrededores, en toda esa región habanera, saliendo desde Guanabacoa, pero tienen su raíz todos los cardos que he visto, logro enlazarlos en un árbol común a un antepasado que tengo casualmente, que llegó a La Habana y se casa en el año 1729, diciendo que era natural de la ciudad de Mallorca. ¿Has visto este apellido ahí? Yo te pasé los datos, creo, en la preparación. No sé si puedes comentarme algo Sí, sobre ese apellido. sí, bueno, claro, tú cuando me pasaste los datos,
para mí fueron obvias un par de cosas. Cardo no parecía un apellido, porque no es un apellido mallorquín. No es un apellido que tú puedas reconocer, lo que te decía, no es un Obrador, un Rosselló, un Perelló, un Gallá, un Barceló, un Caimani, es un apellido, digamos que de ser un apellido sería un apellido de alguien que viene de fuera. Entonces sería muy localizable. Y me basta el nombre del padre y de la madre. Entonces, el nombre de la madre era Fras, una cosa así. Entonces, yo visualmente ahí ya no vi Fras, vi Frau. Dije, esto tiene que ser Frau, esto ya está deformado. Y después el nombre de tu antepasado y su padre tenían en común el Simó. Uno era creo que el que tu antepasado directo era Francisco Simón y su padre Francisco Simón, sí. Y su padre era Simón Vicente. Entonces, para mi teoría fue que Simón era nombre y que los dos compartían el nombre y que el segundo de ellos se debía haber dejado el Vicente. Y que Vicente aquí, el apellido Vicente tampoco es mallorquín, con lo cual seguramente cuando pasó a América lo habían deformado. Entonces mi hipótesis de trabajo fue que debía ser Vicens. Entonces teníamos que localizar un matrimonio de seguramente una persona llamada Simón Vicens, Simó Vicens y Perote Frau. Y entonces aquí conseguimos localizar un matrimonio en una de las parroquias de Palma, bueno, que en aquel momento era Ciudad de Mallorca todavía, en la parroquia de Santa Eulalia, en 1681. Entonces, ya teníamos localizado el matrimonio que nos coincidía haciendo esta reinterpretación lógica, teníamos unos datos que coincidían con este matrimonio. Nos quedaba fuera de la ecuación el apellido que tú tenías, que habíamos de reinterpretar como lo que nosotros llamamos un mal nombre, un apodo, un mal nombre. El cual tendríamos que ver si después lo conseguimos localizar yendo para atrás en algún tipo de partida parroquial o en algún padrón o en alguna documentación de Sóller, porque este señor, el Simón Vicens, resulta que era de Sóller. Entonces después, sabiendo la parroquia en la que se habían casado, Santa Eulalia, lo suyo era buscar a tu antepasado, Francisco Simón, en los libros de bautizos de Santa Eulalia. Aquí lo que te he comentado antes, aquí teníamos la cuestión de que por la por la tradición de nombres, sabemos que Simón era hijo de un Jaime y Pereta, la mujer, era hija de, si no recuerdo mal, de un Pedro. Entonces, antes de encontrar al tuyo, tendríamos que encontrar a un Jaime, a un Pedro, y con el tuyo yo tengo la duda, con donde he pasado directo con Francisco Simón, si Simón es un segundo nombre o un primero. Entonces, no sé si habría un Simón antes y él sería el cuarto, él sería el tercero o el cuarto, según mi hipótesis. Y estuvimos rastreando los libros de Santa Eulalia de 1681 hasta 1710 y no lo encontramos. Pero encontramos un matrimonio de un hermano suyo, de 1708, si no recuerdo mal. Entonces, este matrimonio sí que nos certificaba que era de la parroquia de Santa Eulalia y sí que conseguimos encontrar el nacimiento en 1685. Entonces, claro, tu antepasado directo ya tiene que haber nacido después de 1686, lo que comentamos hacia 1690. En la parroquia de Santa Eulalia no está, pero como tú en la referencia que me pusiste pone natural de Ciudad de Mallorca, como Ciudad de Mallorca es el nombre medieval, la traducción directa del Medina Mallorca árabe, tenemos que suponer que nació en Palma, en lo que era Ciudad de Mallorca. Como en Palma en ese momento había 5 parroquias, claro,
hemos eliminado Santa Eulalia, nos faltaría mirar las otras, nos faltaría mirar, son las parroquias tradicionales, Santa Cruz, San Miguel, San Jaime y San Nicolás. Pero con la referencia de Ciudad de Mallorca, yo creo que seguramente sería localizable en una de las parroquias que nos faltan. Este primer hijo que encontraste se llamaba Jaime. O sea, Sí. que era lo que tenías previsto. Y creo que es al año siguiente del matrimonio de los padres, ¿no? No, creo que el matrimonio del año 1681, si no recuerdo mal. Y es que no te hablo de cabeza ahora. Sí, y el otro fue con el 85-86. O sea Sí, que y el hijo salía en el 85, con lo cual nos confirma la tradición de los nombres, que te digo, es una tradición que hasta hace poco, hasta los años 70, bueno, hay gente que todavía la sigue, pero digamos que a partir de los años 70-80 ya se ha olvidado. Entonces, ahora hemos localizado este Jaime y tendríamos que localizar un segundo hijo que se llama Pedro, si no recuerdo mal, y el tercer hijo, el tercero o el cuarto sería el tuyo, porque yo tengo la duda esta del Francisco Simón, porque tendría que haber un tercer hijo que se llamase Simón, por el padre. Pero claro, el tuyo se llama Francisco Simón. Yo no sé si puede ser que le pusiesen un nombre compuesto por algo, o que el tercero se llame Simón y estuviese enfermo o algo, y al cuarto le ponen Francisco Simón. Yo esto a veces lo he visto. He visto que en alguna casa noble de aquí de Mallorca sí que el heredero tenía la tradición de llamarse todos Pedro, y el heredero en un momento determinado está enfermo, nace un hijo, como piensan que se va a morir, le ponen Pedro, el otro no se muere y resulta que hay dos Pedros en la misma familia. Y entonces que pasase una coyuntura así, pero bueno, sería buscarlo. Pero bueno, creo que es más fácil localizable ahora ya que sabemos toda esta información de que tiene que haber, de que por tu referencia de Ciudad de Mallorca tiene que haber nacido en Palma, y sabemos que en Santa Eulalia no, nos quedan 4 parroquias, y sabemos que el hermano mayor nace en el 85, pues nos queda eso, lo que te habías dicho, hacia 1690, estamos encaminados. sí, es un caso más allá de eso interesante, porque cuando él pasa a La Habana, él Cardo, el apellido es Cardo, entonces absolutamente toda su descendencia es Cardo, nunca usa el Vicens. Así que ya saben, si hay alguien de miembro de esa familia, descendiente, y alguien que tenga el linaje paterno y se hace un examen de cromosoma ahí, que no le extrañe si se enlaza con alguien de familia Vicens. Ya lo saben, fue un cambio de apellido que hubo y espero que se pueda encontrar ese misterio. Antes de terminar con esta sección de los apellidos, una seguidora del programa me manda una pregunta porque referente a lo que comentaste de Citadela en Menorca, ella me dice que tiene 2 apellidos que se le han quedado estancados y me dijo, bueno, pregúntale al entrevistado si sabe algo sobre ello. Uno es Beneham, corrígeme cómo se pronuncia. Benejam. Benejam, y Dardinola es el segundo. Bueno, Benejam es un apellido típico de Menorca. Es un apellido seguramente de orígenes musulmanes, por la partícula esta de Benejam, Beni, debe ser la primera partícula. Entonces, es un apellido típico de Menorca. Si mal no recuerdo, por lo que he leído, sí que es un apellido que abundaba en Ciudadela y que después se fue extendiendo al resto de la isla. Y sobre el otro apellido que me pones, yo Dardinola nunca lo he localizado en ningún estudio. Hace un par de años, un profesor de la universidad de aquí hizo un estudio muy importante sobre los apellidos baleáricos, y yo Dardinola nunca lo he encontrado. Y hay un estudio un poco más antiguo en Menorca, de los años 90, sobre los apellidos. Los títulos yo te los estoy poniendo en castellano porque son Llinatges de Menorca
i llinatges dels baleàrics. Pero ni tanto en este de los apellidos baleáricos ni este de los apellidos de Menorca, que es más antiguo, que está descatalogado, que es muy difícil encontrar, nunca he encontrado yo este apellido. Esto seguramente se tendría que acudir a la fuente para saber este Dardinola. Imagino que es a través de un matrimonio. Este matrimonio, pues a ver si se puede localizar algo más de ella. Pero bueno, hay apellidos, lo que decía, que por ejemplo en Menorca en el siglo XVI aparece el castillo de San Felipe con toda esta guarnición de militares venidos de la península y a veces de otros sitios. Venían comerciantes, mercaderes, y a veces un apellido que de repente no aparece y a veces se queda un par de generaciones, desaparece y algunas veces ha llegado hasta nosotros. Yo he hecho árboles de apellidos que aparecieron aquí con contingentes militares del siglo XVIII y que después estos apellidos han durado un par de siglos y hoy, por ejemplo, ya no vuelven a existir. Entonces, esto seguramente yo le aconsejaría a la chica esta, si pudiese, no sé qué facilidad tendrá para localizar los archivos de Menorca, pero claro, lo suyo sería a lo mejor este registro que ya tiene, conseguir localizarlo para poder leerlo y para saber si aquí pone algo más y poder intentar rastrearlo. Pero bueno, yo Dardinola es nunca lo he visto en ningún árbol, ni nunca lo he visto documentado. Y ya digo, la primera referencia son estas que tú me comentas. Sí, que es poco común. Entonces, para ya ir cerrando, creo que hemos hablado de todo lo que teníamos pensado hablar. Vamos a hacer unas pinceladas finales a todo esto. Ahora mismo, ¿en qué era lo que estabas trabajando? Pues ahora mismo la mayoría son árboles. Ahora no sé si estoy con 6 o 7 árboles. Hay algunos muy interesantes porque tengo uno de un señor de Madrid que tiene lo que te comentaba, unos antepasados de una localidad que se llama Sineu y que estamos en el siglo XVI, que hemos conseguido, estamos en el tránsito del 16 al 15 y estamos intentando, aquí ya es un poco un trabajo de puzzles, esto que te comentaba de conseguir encontrar aquel testamento, aquel inventario, aquella cosa que me pueda dar un salto más o un dato más, y este es muy interesante. Y por esto, por lo antiguo que te vas. Después hay otro muy interesante de esta zona que te comentaba de Sonservera, Artà, esta zona del noreste de la isla, que hemos localizado a una saga de médicos, de doctores en medicina, hemos documentado por ahora 4 seguidos. Esto que es una cosa que normalmente es difícil de localizar. Que puede ser que de un padre e hijo se transmitiese la profesión, notario, doctor en medicina, cirujano, pero 4 generaciones es difícil documentar. Que yo solo había visto otro caso de más una sucesión de médicos más larga de finales del 17 hasta el 19, pero bueno, esta de 4 médicos seguidos es muy interesante. Después esto que te comentaba del caso este que salió por la prensa de Mallorca, de Menorca y en prensa nacional, de la cuestión de una herencia, pero a mí no me han encargado del tema de la herencia porque ya estaba trabajado, ya estaba hecho por un colega de la península, pero sí que hay una serie de vacíos y de dudas en torno al geniarca de la familia. Entonces sí que vamos a rastrear a este geniarca para conseguir localizar toda la documentación que podamos de él
y que también pueda servir para el tema de la herencia. Y después, te digo, colaborando con una señora que hemos hecho su árbol y quiere hacer una historia. Estamos con las correcciones de los volúmenes de la familia y con un señor de un pueblo de aquí también, haciendo un estudio de una familia, no genealógico, pero que quiere plasmar la importancia de esta familia en el pueblo y la evolución, etcétera. Y vas mezclando cosas, no todo es genealogía, digamos, estricta. Bueno, son muy interesantes los proyectos en los que estás trabajando y cómo, por ejemplo, con todo el desarrollo que tenemos, por ejemplo, las digitalizaciones de los archivos, algunos que ya se ponen en línea, todo este auge con la genealogía, estas leyes de nieto, de aquí a unos años nos van a dar un conjunto de personas que va a querer seguir investigando esas raíces. ¿Cómo ves el futuro de la genealogía en Baleares? Bueno, yo por el tema de que las fuentes se puedan digitalizar y subir, digamos que veo que es una ayuda tanto para los profesionales como para los amateurs. Encuentro que cuando una persona acude a ti busca un plus, busca lo que decíamos, que a lo mejor la gente que no entienda catalán, pues tú sabes los apellidos, sabes moverte en las fuentes, sabes localizar aquello, esto. Yo también cuando hago un árbol, por ejemplo, ofrezco la posibilidad de hacer un informe donde haya documentación que pueda complementar el árbol. Yo, por ejemplo, en los árboles suelo poner lo típico, los nacimientos, defunciones, los lugares, profesiones, los apodos, matrimonios, pero sí a lo mejor hacer una explicación de los malos nombres, de los apodos, una relación de testamentos, inventarios. Intentas aportar algo más de lo que pueda aportar la consulta online. Sí que hace como un par de semanas con unas colegas sí que estuvimos hablando que es un hecho que para nosotros nos preocupó un poco más, que es el hecho de la IA, porque sí que nos hemos encontrado diferentes colegas de que sí que hemos tenido consultas con gente que nos aportaba un tocho que le había creado la IA, y entonces, claro, la IA, digamos que lo que te puede aportar es una información que no está contextualizada, no está corroborada y que no sabes muchas veces de dónde sale, y que en casos tan complicados como, por ejemplo, Mallorca, Menorca, Ibiza, puede mezclar cuestiones de homonimia, que te pueden mezclar diferentes personas con el mismo nombre, porque, por ejemplo, esto que te contaba de la tradición de nombres, tú imagínate que tienes a alguien llamado Jaime Caimari, que es el padre, que su tercer hijo se llama Jaime Caimari y tiene otros dos. Y digamos que en total tiene 5 hijos y que el tercero se llama Jaime Caimari. Cada uno de estos hijos, a su primer hijo, lo va a llamar Jaime Caimari. Con lo cual, tú solo en 3 generaciones que pueden convivir, tienes a un abuelo, a un hijo y a 5 nietos, es decir, a 7 personas que se llaman Jaime Caimari. Y dependiendo del pueblo, donde la homonimia puede ser muy frecuente, más de uno, yo me he encontrado con hijos y padres que repiten segundo apellido, o hijos o abuelos y nietos. Te puedes encontrar que la homonimia sea muy común. Entonces, la IA no te va a distinguir nunca de estos Jaime Caimari, no te va a distinguir nunca cuál es, y te puede mezclar datos. Entonces, sí que estuvimos hablando con muchos colegas, por eso les decía que nos encontramos que mucha gente nos hacía consultas con el tocho de ella. La IA me dice esto. Y dijimos, claro, esto a lo mejor sí que nos conviene, es interesante hacer una tabla redonda planteando el tema de qué puede aportar la IA
qué no puede aportar, qué problemas tiene, qué ventajas traerá. Y esto es una cosa que, te digo, estamos debatiendo un par de colegas para hacerlo. Pero vamos, la cuestión de digitalizar todo esto yo creo que es buena para todos, para tanto los amateurs como para los profesionales, porque si bien es cierto que yo solo trabajo en Mallorca, en Baleares, y, y, y el plus que siempre les reseño a mis clientes es que yo trabajo directo en las fuentes, sí que es cierto que es una ayuda poder consultar en cualquier momento algo que esté colgado en internet y te pueda servir de apoyo, ¿sabes? Sí, esto de la IA, bueno, al ser una herramienta muy nueva, muy poderosa, yo creo que todavía no se sabe utilizar bien. Sí, Y, y por eso es que vemos este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, no, yo es que no solo en el ámbito, digamos, de la genealogía, claro, te preocupa porque de repente en otros ámbitos dices, no, es que a un abogado le han dicho, es que la IA me pone esto. Bueno, sí, pero la, tú la ley tienes que saber entenderla. Para esto has hecho una carrera de abogado de 5 o 6 años los que sean. Y después esto tú tienes que saber defenderlo delante de un juez o saber hacer un escrito, etcétera. O, o esto también se también. usa para hacerse pronósticos médicos las personas, o sea, es una Claro, herramienta. es que también, por ejemplo, yo soy una persona de letras, de carrera de letras. Yo estudié mi carrera de letras en una facultad de la facultad de filosofía y letras, que todos eran carrera de letras, y claro, ahora dices cualquier trabajo, cualquier tesis, trabajo de fin de carrera, trabajo de fin de está el peligro de que la IA, de que alguien diga, dices, claro, y dices, todo esto tiene que poder controlarse y poder, y lo que decíamos, hay que saber utilizarla, seguramente para según qué cosas será buena, pero por ejemplo, el pensamiento crítico, el pensamiento humano, esto si resulta que cualquier trabajo de arte, historia, filosofía, filología lo puede hacer una IA, estamos en un grave problema. No, yo creo que no lo puede hacer de por sí, sino lo que hace es copiar de otra opinión que haya por ahí de la que se haya entrenado el modelo y entonces te está poniendo, incluso a veces, bueno, esto daría para un programa muy largo que a mí me gustaría Pues sí. hacerlo aquí, un debate de la IA en la genealogía, tal. Pero bueno, mi experiencia es que a veces como estos algoritmos lo que hacen es darte las palabras siguientes basadas en las probabilidades del contexto y lo que él ha aprendido del conjunto de datos que aprendió, a veces empieza hablando una cosa y termina por otra, Sí, distinta. O sea, que está eligiendo un criterio y después termina hablando por otro y no tiene necesariamente la coherencia. No es siempre. O sea, es una herramienta que para mi gusto es muy útil, por ejemplo, redactar una ortografía, ayudarte a organizar las ideas, pero no para que te redacte un email, yo le de escribirle el apellido Cardo y que me diga los orígenes del apellido Cardo, que ya sabemos que es Vicens, que es completamente ficticio. Bueno, Tomeu, un mensaje final que quieras enviarles a todos los descendientes de Baleares que están repartidos por el mundo, por América. nada, pues muy contento de poder haber ayudado a todos los que podía ayudar, que se interesen y recuperen en lo que puedan, en la medida de lo que puedan, sus raíces, la lengua, la gastronomía. Yo, gente que me contactaba me decía, tengo una receta de tal cosa de mi abuela que le hemos mantenido, y que también, en la medida de lo que pueden, si pueden visitar y conocer el pueblo, el lugar de origen de sus antepasados, pues que lo hagan y que recuperen estas raíces mallorquinas, menorquinas y vicencas. Y dado que se acercan las fiestas de Navidad, pues desearles unas felices Navidades a todos los que nos oigan,
y que nada, que tengan un buen final de año y un buen 2026. Muchas gracias por tu tiempo que hemos aprendido, hemos hablado bastante acá y queda abierta la invitación para que regreses en el futuro y queda abierta el tema de las Islas Baleares en este espacio, así que seguramente volveremos a hablar de ellas más adelante en otros episodios con otros investigadores que también van a aportarnos lo que aquí hemos dejado o en un resumen o sin mencionar. Muchas gracias a los que nos siguen y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Yep.